noches y bienvenidos a Ocurre Ahora. Iniciamos la semana, pero cerramos el mes. Hoy es 31 de marzo y hay muchísima información para compartir con ustedes. En unos instantes nada más, una nota reveladora con más detalles sobre lo que ocurrió en este escándalo del caso del suero defectuoso. ¿Quiénes son los responsables y cuál es la responsabilidad ante la ley, las responsabilidades penales? De eso hablamos en unos segundos nada más, pero abrimos esta noche Ocurre Ahora con un incidente que de verdad resulta vergonzoso desde el punto en que usted analice el hecho. Era un lingote de 6 kilos de oro, su valor 2 millones de soles, transportado en el Callao, resguardado por un contingente de la Marina de Guerra del Perú. Cuando de pronto se desata una balacera, asaltantes se quieren llevar el lingote, se produce un intercambio de balas. ¿Quiénes estaban del otro lado? No eran ladrones, era un grupo de policías. Al final de la historia, uno de esos policías, un suboficial de 27 años, acabó muerto. Pero algo de no creer, la historia. Son policías con alma de delincuentes escapando en medio de una feroz balacera en la que un mal agente perdió la vida. 8 efectivos que decidieron cambiarse de bando para cometer el asalto del año y llevarse un lingote de oro valorizado en más de 2 millones de soles. Son imágenes exclusivas de ATV Noticias que muestran el violento tiroteo desatado en medio de la madrugada, donde estos traidores de la ley, usando su propio chaleco institucional, corren desesperados para librarse de las balas de quienes resguardaban el jugoso botín. No, estábamos viendo televisión porque nos quedamos hasta tarde, fin de semana, y se escucharon, ¿no? ¿Como cuántas balas? Habrá sido 20, pues. 20 balas. El atraco en busca del metal precioso ocurrió a la 1:30 de la mañana en la urbanización Las Fresas en el Callao, donde según testigos, los malos efectivos esperaban sigilosamente en un parque. Minutos después, su objetivo salió de la cochera de una empresa de seguridad. Era una camioneta blindada que llevaba la barra de oro de 6 kilos, custodiada por miembros de la Marina de Guerra del Perú, que respondieron con sus armas al atraco. Es el inicio del fuego cruzado en el que perdió la vida el suboficial Edgar Máximo Morales García, de 27 años. En esta cámara se observa a la gente malherido tambalearse y caer, mientras sus cómplices huyen. Uno tira el chaleco, otro cojea tras ser baleado. Y este, que carga una mochila negra, logra escapar. Pero ahí no queda todo. Se sabe que el policía que iba cojeando, Edu Aldair Rojas Won, de 24 años, llegó hasta el hospital Arzobispo Loaiza en compañía de su tía, con el cuento de haber sido víctima de asalto por unos motorizados en San Juan de Lurigancho, recibiendo disparos en la pierna. Ahora se encuentra detenido. Se ha logrado la intervención de 2 personas que también son parte, uno es policía de la misma comisaría. Hay otras personas que están identificadas, ya equipos de investigación están en plena búsqueda. Hasta ahorita tenemos la información de 2 efectivos policiales, uno fallecido, uno detenido, y estamos, como le digo, en pleno desarrollo. Se sabe que en el lugar de los hechos se encontró una réplica de pistola, así como una gorra y chaleco policial. Por lo pronto, 2 miembros de la Marina permanecen intervenidos y otros 2 serenos sospechosos han sido citados a declarar por la desaparición del oro. Se presume que habrían policías en retiro involucrados. Mientras tanto, el paradero de este millonario botín es un misterio. Uno se pone a pensar lo que en este momento, mientras veían la nota, podían sentir aquellos buenos policías dedicados a su trabajo que visten con orgullo y honor su uniforme, ¿no? Viendo cómo 8 policías participan de un atraco. La última actualización, la última información que obtuvo la Central de Informaciones de ATV Noticias señala que son 4 los detenidos. 2 se encuentran en el Hospital Arzobispo Loaiza y otros 2 en el Hipólito Unanue. Consecuencias, finalmente se ha capturado, por lo menos hay 4 de los 8 que participaron.
Vamos a otra nota, porque así como hay policías malos o malos policías, hay policías buenos. Aquellos que trabajan esforzadamente por capturar delincuentes y que esta madrugada asestaron tremendo golpe, porque irrumpieron en una discoteca y lograron capturar o intervenir a más de 60 ciudadanos venezolanos. Se trataba de un búnker en San Juan de Miraflores. Funcionaba aparentemente como una discoteca y había clientes en ese momento. ¿Qué encontraron? Se van a quedar admirados con las imágenes. Vamos de inmediato con este informe. Habían convertido una discoteca en su centro de reunión. Es un nuevo búnker, esta vez ubicado en San Juan de Miraflores, donde el alcohol, las drogas, pero sobre todo el AMPA se divierten mientras planean su próximo golpe. ¡Con las manos atrás! ¡Colaboren! Pero el descontrol poco les duró, tras la llegada de efectivos de la Dirincri en horas de la madrugada de lunes, quienes entre gritos retuvieron a estos delincuentes sobre el piso. 60 venezolanos y un ecuatoriano, entre hombres y mujeres, quienes festejaban rindiéndole culto a la Santa Muerte, antes de cumplir sus más sangrientas fechorías. ¡Con las manos atrás! ¡Colaboren! Los Piratas Nueva Generación sería la banda criminal a la que se le encontró caserinas, varios quetes de droga, entre marihuana, PVC, 3 armas de fuego, 6 motos y una máscara de un conejo que utilizaban como símbolo de la Santa Muerte. Están en flagrancia delictiva, de tenencia ilegal de armas de fuego, posesión de drogas y también sometidos a las investigaciones para esclarecer otros hechos delictivos conexos, ¿no? 22 mujeres de nacionalidad venezolana también se encuentran en la lista de detenidas. Se presume que una de ellas sería la sobrina de un proxeneta ranqueado en todo Lima Norte. Que muchas de ellas son sometidas a la trata de personas y uno de los modus operandi que tienen estas personas es, según ellos, engreírlas y realizar este tipo de rumbas o fiestas. Los involucrados en esta fiesta clandestina fueron trasladados hasta la Dirincri para las investigaciones correspondientes. Los Piratas Nueva Generación, ese era el nombre de esta banda. Enhorabuena que han caído más de 60 ciudadanos venezolanos. Se habla de un colombiano también, serían en total unos 62 los capturados. Vamos a tener seguramente en los próximos días más información sobre cómo operaba esta banda, pero ahora sí nos abocamos al que es sin duda el escándalo de los últimos días. Porque realmente cuando nos enteramos de la noticia era muy difícil creer que un producto tan aparentemente inofensivo como el suero fisiológico pueda acabar matando personas. Y hasta el momento están confirmadas 4 muertes, entre ellas las de una bebé de apenas 1 año. Hay una arquitecta de 26 años en este momento internada con muerte cerebral. 17 víctimas en total. Pero va apareciendo nueva información sobre qué pasó en toda esta cadena de hechos. ¿Dónde estuvieron los errores? ¿Fue solamente el laboratorio el que falló? Vamos de inmediato, primero con la crónica, actualizando la información de cómo han evolucionado los hechos hasta el momento. Se imagina internar a su bebé por un problema estomacal y sacarle en un ataúd. Una pesadilla que le tocó vivir a unos padres cuya única hija de 1 año se convirtió en la 4ª víctima mortal del suero defectuoso de Medifarma. Una tragedia que tocó sus puertas de la peor de las formas. Y es que al ver a su pequeña con un cuadro de diarrea, decidieron internarla en la clínica Sana en San Borja, pero la cura resultó peor que la enfermedad. Pasó alrededor de 1 hora y mi hija empieza a vomitar. Y no era un vómito normal, era un vómito tan constante que ya mi hijita había botado todo y aún seguía con el mismo síntoma de querer seguir vomitando. Después del vómito, mi hija estaba cansada, como queriéndose dormir, ya no tenía tantas fuerzas, ya no despertaba. El procedimiento indicaba rehidratarla con suero fisiológico, una sustancia que se convirtió inmediatamente en veneno para su pequeño cuerpecito. Y es que les tocó ver la escena más devastadora para cualquier padre. Alrededor de las 12:30 ya de la madrugada del 21,
es allí donde mi hijita empieza a convulsionar. Y nosotros estábamos presentes y mi hijita estaba convulsionando. Ahí estaba una médica que no recuerdo el nombre, y ella ya había apretado el botón de emergencia para que otros médicos acudan a la habitación. Y en ese momento la doctora señala código azul, suena una sirena para todo el edificio, y ahí ingresan varios médicos, más de 15 médicos. Esa convulsión, para que puedan estabilizar a mi hijita, no ha sido 1 minuto, 2 minutos, han tenido que pasar más de 1 hora para que recién puedan estabilizarla a mi hija y puedan llevarla a UCI. Según denuncian, el personal médico de la clínica no estaba capacitado para atender la emergencia, por lo que decidieron trasladar a su engreída hasta el Hospital Almenara, donde tras una tomografía la derivaron inmediatamente a UCI pediátrico, donde se confirmó la muerte cerebral. Que pudieran recabar las cámaras, porque a través de esas cámaras se va a poder comprobar que a mi bebé han demorado en atenderla más de 1 hora, que para trasladarla a UCI han tenido, todo ese tiempo prolongado, que a mi bebé han habido personas, personal médico, más de 15 personas pidiendo medicamentos porque no tenían nada en su momento. Para ellos, la responsabilidad no solo recae en la clínica. Ahí consideramos que no solamente está fallando lo que es Medifarma, la clínica Sana, sino que también esta autoridad del DIGEMIT, que también son responsables de autorizar la comercialización a nivel nacional. Al respecto, la Fiscalía ha iniciado las investigaciones y tomará la declaración de los padres de la menor. Además, ha solicitado a Sana los nombres de los otros pacientes a quienes también se les administró el suero de Medifarma y también los nombres del personal de salud que atendió a esta pequeña durante su internamiento. Sumado a ello, también están bajo la lupa del Ministerio Público los altos mandos de Medifarma y el MINS ha ordenado el cierre temporal de este laboratorio. Mientras tanto, el ministro de Salud fue citado por la Comisión de Salud del Congreso para responder por estas 4 muertes que se pudieron haber evitado. No hay dolor más grande en la vida, que perder a un hijo. Porque perder a un hijo es incluso contra la naturaleza. Lo correcto es que la gente se hace mayor, muere y vienen los niños, crecen, se convierten en jóvenes, luego en adultos y repiten el ciclo de la vida. No sé cómo esta pareja tiene todavía la valentía de enfrentarse a una cámara de televisión para hablar. Hay que agradecerles y hay que dejarlos que vivan su duelo en tranquilidad. La verdad es que son unos valientes por compartir esta experiencia y lo mínimo que podemos hacer por ellos es llegar a la verdad, con pelos y señales y caiga quien caiga. Y esto es fácil decirlo, pero es difícil finalmente empezar a investigar y a desarrollar, porque fue uno el responsable, fueron 2, fue toda la cadena, fue algo que estaba mal en el sistema. ¿Cómo es posible que un lote que abastece de suero a una serie de clínicas, que incluso pudo haber estado a la venta, ocasione la muerte de 4 personas? ¿Qué pasó en ese tiempo? Si el primer caso, de acuerdo a lo que ha dicho el exministro Óscar Ugarte, se registró el primer caso de reacciones adversas el 28 de febrero. ¿Por qué pasó tanto tiempo antes de inmovilizar ese lote? Lucho Claros ha desarrollado un reportaje que vamos a compartir de inmediato con ustedes, porque hay un detalle que todavía no se ha mencionado mucho y que tiene que ver con un cambio en la normativa que establece que cuando un medicamento genera una mala respuesta de un paciente hay que avisar rápidamente y advertir. La norma decía en las primeras 24 horas, pero hubo un cambio. Ahora es hasta los 7 días. 7 días es mucho tiempo. Y aquí parece que hay responsabilidad del Ministerio de Salud. Ojo, vamos a los detalles de la nota que ha preparado Lucho Claros. Eso lo cambió el ministro actual, el ministro Vázquez. Él como ministro de Salud debe garantizarnos al país entero sobre la vida y la salud de las personas. ¿Por qué se demoró tanto en conocerse los casos de las víctimas del suero de la muerte y así evitar que otros pacientes fallezcan o queden graves? Pues porque el mismo ministro de Salud, César Vázquez, decidió cambiar una normativa, ampliando el plazo para reportar reacciones adversas a medicamentos. Cuando un paciente presentaba una reacción adversa, cuando se le aplicaba un medicamento,
Entonces el hospital, la farmacia del hospital estaba obligado a reportar inmediatamente a Digemit en menos de 24 horas. ¿Para qué? Para que se tomen los recaudos a nivel nacional e inmovilizar el producto que se había utilizado. Eso lo cambió el ministro actual, el ministro Vázquez, y amplió el periodo de 24 horas a 7 días. En esta tragedia hay una cadena de responsabilidades que, según especialistas, debería comenzar por el propio ministro de Salud. No es posible de que un ministro de Salud dicte una disposición como la que ha dictado. Y él estaría en curso de una investigación también por homicidio culposo. Yo soy ministro de Salud, yo no puedo desproteger a los peruanos, porque no solamente en los que han fallecido, sino ante cualquier acto. Es algo inconcebible que se diga, ya no son 24 horas, sino 7 días. Respecto al laboratorio Medifarma, fabricante del suero, el abogado penalista Mario Amoretti alertó que se intentaría hacer lo mismo que con el caso Utopía, es decir, tipificar el delito como homicidio culposo, cuando en realidad debería ser homicidio doloso, con penas de hasta 20 años de cárcel. Para mí debe haberse un homicidio doloso bajo la modalidad de dolo eventual. El homicidio doloso hasta 20 años. 20 años. 20 años. En este caso hasta el procurador. El procurador no ha denunciado por homicidio, ha denunciado simple y llanamente por falsificación, que hay una falsificación, adulteración del producto. Hasta la pena va hasta 8 años. Hablando de malas tomas de decisiones, luego que la Digemit decidiera suspenderle el registro sanitario de su suero fisiológico a Medifarma, esto podría generar un desabastecimiento del producto, ya que esta empresa tenía prácticamente el monopolio del mercado con el 90% de las ventas. Los hospitales de todo el país, que normalmente por norma se tienen que abastecer para 3 meses, tienen sus bodegas llenas de suero de Medifarma. La pregunta es, si ese suero que lo tengo almacenado no lo puedo utilizar para atender a mis pacientes, ¿qué suero utilizo? Digemit ha emitido una resolución sin haberlo pensado, porque ahora hemos provocado un desabastecimiento de suero en el país y mañana, ¿con qué operamos? ¿Con qué atendemos los partos? ¿Cómo trato las diarreas y demás de los pacientes que acuden a las emergencias? Según el experto en salud pública Marco Almerí, una solución al problema sería comprar suero a países vecinos a través del Senares. La verdad es que una vez más queda al desnudo la precariedad de nuestro sistema de salud, ¿no? Como todo, se toma una medida aquí, pero no se considera, por ejemplo, el problema generado con el desabastecimiento. Respecto al cambio de norma, el ministro tiene que dar una explicación. Y es cierto esto del abastecimiento por parte de este laboratorio que tenía prácticamente el 90%, era prácticamente un monopolio, 2 o 3 empresas más. Y ahí dejen de contar, hay una investigación en Indecopi sobre la posibilidad de que esto haya funcionado como un cártel para proveer suero también a clínicas y hospitales. Pero el punto es que se ha cambiado también, entre otras cosas, a la directora de Digemit. Vamos a presentar a continuación aquí la gráfica. Se trata la nueva directora de Digemit, es la doctora Sonia Marisol Delgado Céspedes. ¿Qué es la información o cuál es la información que primero salta a la vista? Que fue afiliada a la organización política Alianza para el Progreso, ¿no? En el año 2006 y 2007. Claro, pero que hay un vínculo por lo menos ahí. No podemos hacer realmente las cosas de manera limpia. Siempre tiene que saltar algún tipo de duda que genere suspicacia entre la población. ¿Por qué nuestras autoridades no terminan de entender que son funcionarios al servicio de la gente? Más adelante y en cualquier momento vamos seguramente a actualizar la información. Pero por lo pronto hemos encontrado una fotografía también que me gustaría compartir con ustedes de esta nueva funcionaria, Sonia Delgado, ¿no? Donde la vamos a apreciar ahí. Se encuentra ella con el señor Kanashiro, que es el representante justamente de la empresa proveedora del suero, Medifarma, ¿no? Entonces, todos tienen que salir a hacer algún tipo de aclaración. Pero lo que decía el doctor en la nota es gravísimo. ¿Cómo hacemos ahora para atender un parto, los chicos con diarrea, cualquier emergencia que se pueda presentar? El doctor Ugarte durante una entrevista decía que hay salidas, pero necesitamos ser reactivos.
¿Está organizado ya el ministerio para atender? ¿Están las clínicas a la altura de lo que ha supuesto una nueva crisis en el sistema de salud? Otra vez el problema, y el ministro, ojo, tiene que aclarar qué pasó, por qué cambió esa norma. ¿No es mejor que se avise inmediatamente? Imagínense ustedes lo que puede pasar en una semana ante la desinformación. Impresionante realmente. Vamos de inmediato con el caso cero, así se ha denominado al caso de Alejandra Landers, que es justamente una de las pacientes que se encuentra bajo observación. Vamos a hablar con su abogado, está Candy Quispe con él. Adelante, Candy, cuéntanos por favor lo último sobre la situación en la que se encuentra Alejandra. Buenas noches y adelante contigo. ¿Cómo estás, Mávila? Muy buenas noches. Así es, me encuentro con el doctor Pedro Alba. Él es abogado de Alejandra Landers, una joven de 26 años quien recientemente había egresado en la carrera de arquitectura, toda una vida por delante, pero lamentablemente en estos momentos ella se encuentra postrada en la unidad de cuidados intensivos y según su familia tendría muerte cerebral. Solo un milagro podría ser, doctor, buenas noches, que Alejandra pueda despertar y volver con su familia. ¿Cuál es el estado en estos momentos de esta joven? Ella está en UCI, está con muerte cerebral, se han hecho los puntos para determinar su estado y es casi improbable que ella vuelva en sí. Doctor. Los médicos no dan esperanza. Más que esperanzas, yo creo que los médicos lo que debieron hacer es cumplir ciertos protocolos de actuación necesarias para poder atender a una persona que entró por un resfriado y que posteriormente, pasado 5 horas, termina cadáver casi. Así es. Mávila, ¿tienes alguna consulta en Sí. estudio? Pues al drama que viene atravesando en estos momentos la familia se suma la respuesta que han recibido por parte de las autoridades y del Ministerio Público. ¿Cuál es Mávila, esa en estudio, respuesta, Candy? Estimada Mávila. Sí, doctor, ¿cuál es esa respuesta que han recibido por parte de las autoridades que nos adelantaba Candy? Sí, ha sido un pimponeo fiscal completamente indolente al dolor que siente la señora Eliana y el señor Tulio, padres de Alejandra. Y lo cuento brevemente. Sí. Alejandra es el paciente cero en Lima. Alejandra es el paciente cero el 18 de marzo. Bueno, ella entra 5 horas después, termina cadáver. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros hemos interpuesto el viernes a las 2 de la mañana. Fuimos las primeras víctimas que interpusimos denuncia antes del MINSA, DIGEMIT. Y nosotros ese mismo viernes fuimos a la Fiscalía de San Borja a exigir que se haga ¿qué? Actos urgentes e inaplazables porque la familia Landers quiere conocer la verdad, lo que sucedió y cuáles son los responsables. Solicitamos eso a la Fiscalía de San Borja, el primer despacho, y esta Fiscalía se inhibió de competencia y lo pasó a la Fiscalía de Lima Centro. La Fiscalía de Lima Centro se inhibió de competencia y lo pasó a la Fiscalía de Lima Este. Y nosotros hemos presentado escritos en todos los lugares, incluso lo hemos pedido. Es decir, no había fiscalía que quiera recibir la denuncia en Cristiano y en Sencillo. No, exactamente. Y la Fiscalía de Lima Este, y te lo puedo decir en casi exclusiva, hace 1 hora y un poco más, ha pasado todos los actuados, toda nuestra denuncia, a la Fiscalía Superior de San Borja, Miraflores y Surquía. Doctor, lo que nos Imagínate, cuenta... Sí. Lo que nos cuenta es vergonzoso, realmente vergonzoso por parte de la Fiscalía. Esto agrava la situación. Yo quería hacer una pregunta porque el doctor Amoretti, en el reportaje de Lucho Claros, nos decía que la estrategia que estarían buscando los responsables para aplicar, digamos, en las investigaciones que se van a hacer, es recurrir a la figura del homicidio culposo más no doloso. ¿Usted cree que si las víctimas se unen, como en el caso Utopía, por ejemplo, que se presenta una demanda de forma colectiva, podría tener más resultados, mejores resultados y por lo tanto mayor fuerza a la denuncia y conseguir una verdadera justicia? Efectivamente, te doy la razón. Nos enfrentamos, a ver, nuestra denuncia se enfrenta a 2 colosos.
la familia Picasso Candam, por Medifarma, una empresa que es la principal en los laboratorios de este país, una principal empresa farmacológica con operaciones y que le brinda al Estado cientos de miles de soles. Y por el otro lado tenemos a la clínica Sana San Borja, que es una de las clínicas más importantes de este país. Nosotros somos Tulio Landers, que es el padre preocupado, Eliana Carpio y un equipo de abogados del estudio que trabajamos incansablemente en busca de justicia. Y no nos parece correcto, ni nos parece indignante, nos parece indolente que nuestra denuncia haya pasado por un cúmulo de fiscalías y no se realicen los actos urgentes y necesarios. ¿Cuál es el problema de este pimponeo fiscal? De acuerdo. El problema de este pimponeo fiscal... Doctor, antes de que el tiempo nos gane, sí, a ver, lo dejo terminar la idea porque usted me decía que intuye que hay algo en ese pimponeo. Ahí es demasiado extraño. El problema del pimponeo es que no se abre una investigación y por tanto no podemos recabar los informes, las cámaras, las historias clínicas. No podemos ir e incautarlo y saber la verdad. Ajá. ¿Y qué quiere la familia Landers Carpio? Conocer la verdad. Y esto nos impide, no se ha emitido la disposición 1 para abrir diligencias preliminares de un caso mediático. Yo me pregunto, ¿qué pasaría si este caso fuera no mediático o le pasara a otra persona? Si un caso mediático grande a nivel nacional lo tratan así. De acuerdo, no quiero doctor, ni pensar lo que ocurre con otras... Claro, con lo que ocurre con otras personas. Sí. Doctor, permítame, para ir terminando, ¿no? Usted dice que sería mejor que las víctimas entonces se agruparan, sería una manera de darle mayor visibilidad e insistir con las autoridades para exigir la verdad. Que usted decía, los padres, la familia Landers lo que quiere es conocer la verdad. No es solo la familia Landers, todos los peruanos estamos esperando conocer la verdad. Para ir terminando, esta arquitecta, 26 años, en la flor de su vida, Alejandra, ¿va a vivir conectada a aparatos? ¿Eso es lo que le espera? No me parece que yo sea la persona indicada para definir el futuro de Alejandra en este momento. De acuerdo. Creo que los padres tienen una decisión muy importante que no creo que pueda robarse un abogado. Lo que sí quiero indicar, Mávila, es que hay 4.000 unidades que no han regresado de este suero fisiológico 9%, que no han regresado, no sabemos dónde están. Podrían estar en laboratorios, podrían estar en farmacias, en clínicas, podría estar en el mismo Sana, pero no sabemos dónde está. No, yo entiendo que usted como abogado se refiere básicamente a los temas legales. Lo que preguntábamos es que, claro, ¿qué le depara además a la familia en su conjunto, ¿no? Es decir, mientras tanto, ellos también están, ¿no? Todos los días en una circunstancia, caramba, en la que no deberían estar. La familia Landers para en la clínica. La familia Landers, la señora Eliana Carpio, ha fallecido su única hija. Atroz, doctor, no le agradezco. Tiene sí. más descendencia. Entonces, imaginará el dolor de una madre que no solamente ha visto a su hija así, sino que cuando incluso fue a verla a emergencias, encontró que ella estaba miccionada y babeando en una almohada. Que ella le pidieron y le insistieron que su hija abra los ojos cuando ya estaba inconsciente, que colapsó posteriormente antes de ingresar a UCI en sus manos. Todo con una total indolencia de la clínica Sana San Borja. Doctor, ¿qué le podemos decir? ¿Qué le podemos decir? No tenemos palabras para comentar siquiera lo que usted acaba de describir. Lo único que nos queda como medios de comunicación y de representación, por supuesto, le decía yo, no solo de la familia, de las víctimas, sino de todo el país, es llegar al final y pedir celeridad y que se conozca la verdad y que los responsables no eludan esa responsabilidad y que sea un caso ejemplar este. Muchas gracias, doctor. Muy amable por conversar con nosotros, entendiendo la dificultad de un caso como este. Muy amable y buenas noches. Hemos hablado de Patás, pero además ha sufrido las inundaciones provocadas por la activación de quebradas. Estamos en esa época.
¿no? Por lo tanto, no la están pasando bien. Creo que tenemos imágenes de cómo se puede apreciar desde una toma aérea el panorama. Miren ustedes lo que está ocurriendo, ¿no? Estas son imágenes de Trujillo, así luce tras la activación de las quebradas y las inundaciones. Igor Malca ha preparado un informe sobre el problema que hay, pero además sobre los reclamos hacia el gobernador, que cuando uno mira esto, uno no puede sino ponerse del lado de la población. O cuando les mostramos las imágenes anteriores, ¿cuál ha sido o cuál es, señor César Acuña, su respuesta ante ese reclamo? Vamos con el informe que ha preparado, como siempre, con la diligencia del caso, nuestro reportero Igor Malca. ¡Hacen es llenarse los bolsillos de plata! Los liberteños están cansados. ¡Ratados! ¡Conchudos ratados! Y mientras César Acuña cree que todo lo solucionan unos billetes, los ciudadanos le dicen lo que sienten. Trujillo está cansado de APP y de su gobierno industrial de la región. Inseguridad y falta de prevención ante desastres. Las visitas de los políticos ya no convencen. A tomarse la fotografía con sus ingenieros. Miren, todas las veces cuando nos ataca el fenómeno, esto sucede en el pueblo y se sufre. El fin de semana lluvias intensas provocaron inundaciones en Trujillo. La naturaleza volvió a poner de manifiesto la falta de obras y planes para evitar consecuencias mayores. 7 distritos de la provincia fueron afectados por las precipitaciones. La carencia de una respuesta inmediata provocó la reacción de los vecinos para con sus autoridades, entre ellas un César Acuña cada vez menos apreciado en su región. ¡Ratados! ¡Conchudos ratados! Desbordes, cortes de energía y unas 600 viviendas afectadas es el saldo parcial de las lluvias y un descontento que va en aumento. De promesas y promesas y no cumplen. Esta es la nota en la que el señor Acuña le responde a una señora que tiene las necesidades, le da 200 soles. Le da 200 soles. La señora le reclama a él en tanto gobernador y el señor saca de su bolsillo, porque ya sabemos que el señor Acuña tiene mucho dinero, que tiene una fortuna personal, familiar, ya lo sabemos, ¿no? Pero el señor Acuña no va a solucionar los problemas de los liberteños repartiendo dinero. Lo que buscaba que silenciar la queja de esa señora. Él tiene que cumplir como gobernador. Ya hemos hablado acá de sus permisos, de sus vacaciones, en fin, ahí está la respuesta de la población y la reacción del señor Acuña abriendo su billetera y sacando un par de billetes. Vamos a ir a la pausa en Ocurre Ahora, pero tenemos mucho más al volver porque vamos a regresar con el caso de María. Ya estamos de regreso para continuar con el desarrollo de la información. Vamos con el caso de una pareja que tomó una mototaxi, pero el conductor no era precisamente un mototaxista, sino un sicario que había tendido una emboscada contra él, el hombre, porque él es el esposo finalmente. Murió al final de esta emboscada. Así está la inseguridad. Uno ya no puede siquiera tomar un mototaxi ni confiar en nadie. La sensación de desconfianza va creciendo. Vamos con la nota. Es el ataque de un sicario disfrazado de mototaxista. 6 balazos arrebataron la vida a este hombre justo antes de bajar del vehículo en el que viajaba junto con su esposa. El criminal no esperó a que su víctima descendiera, lo acribilló a sangre fría sin importarle los gritos de la mujer incapaz de asimilar la horrorosa escena que acababa de presenciar. El asesino, terminado su atentado, huyó de escena sin remordimiento alguno. En medio del feroz ataque, este vecino de Polo Naranja, que se encontraba metros atrás, intentó desesperadamente ocultarse entre 2 vehículos, mientras el mototaxi sin conductor retrocedía descontrolado cuesta abajo. Sucedió en el asentamiento humano 11 de mayo en San Juan del Lurigancho, lugar donde los vecinos, aterrados por la creciente criminalidad en esa zona, se niegan tajantemente a declarar.
Pero quisiéramos saber nada más. Es que ya, como dicen, es diario y estamos amenazados. Entonces, baja su cámara, Chato. Sí, entonces no podemos ahorita declarar. El caso es materia de investigación. Han surgido una serie de tratamientos estéticos sobre los cuales se advierte, es decir, hay algunos que funcionan muy bien, pero siempre hay que preocuparse por dónde y con quién uno se somete a estos tratamientos. Y lo que hemos encontrado en Ocurre Ahora es que, a vista y paciencia de cualquiera, en el corazón del centro de Lima, en pleno barrio chino, hay gente que ofrece ambulatoriamente tratamientos de peptonas, dicen, para aumentar el tamaño, la musculatura en las pantorrillas, ácido hialurónico y otros químicos para cumplir ese sueño del físico ideal o del anti-aging, en fin, como usted lo quiera calificar. Sin embargo, pueden ser realmente, y no vamos a cansar de decirlo y repetirlo, un riesgo para su vida. Edgar Aguilar tiene la siguiente crónica. La belleza express está de moda, pero esa moda, esa belleza podría ser muy peligrosa para la salud. Trabajamos el botox con el ácido hialurónico para que te dure más tiempo. Basta con poner un pie en el barrio chino, en el cercado de Lima, para encontrar a jaladores que nos llevarán directo al cuarto piso de esta galería. El ácido hialurónico es relleno y el botox también, veo que se están haciendo una línea de expresión en la frente, y también dejarías de... Botox, ácido hialurónico, los productos de moda en TikTok y otras redes. El sueño de varias jovencitas y jovencitos, disponible por 400 soles, te puedo dejar por zona 300. Disponible aún con prohibición expresa de la propia junta directiva de la galería. En todos los niveles de esta galería hay letreros como estos, miren, dice bien claro, en esta galería solo se ejercen actividades autorizadas por la MML, Municipalidad Metropolitana de Lima. Prohibido, grandazo, peptonas, plasma gel, ácido hialurónico, botox. Y no les miento cuando les digo que en todos los lugares están estos letreros, miren. Ahí hay un letrero. Entonces realmente requiere de personal altamente capacitado, porque no es cualquier cosa, como a veces te lo venden pues un cosmiatra o personas que ni siquiera tienen alguna capacitación importante. Lo mínimo e indispensable que requiere cualquier persona pues son lugares de salubridad importante, tener pues la zona de inyectables totalmente separada, mantener una buena cadena de frío para el uso pues por ejemplo de toxina botulínica. Hoy en día la promesa de la belleza express, esa armonía facial y corporal conseguida en apenas unos minutos, es un tema tan consumido que los propios influencers y personajes públicos han decidido alertar a las personas, contando sus experiencias personales. Yo una vez me quise poner peptonas en las pantorrillas. Yo dije, bueno, si yo me inyecto eso en la pantorrilla y lo entreno como hago todos los días, a lo mejor me crecen, porque yo no tengo pantorrilla. Este equipo periodístico fue buscando lo mismo, peptonas para las pantorrillas, y aunque varias señoritas dijeron no realizar el servicio, las mismas estilistas de esta galería me dicen, tienes que tener cuidado por el lugar donde te metes, porque te pueden deformar la cara. Acá mismo, En el tercer piso, una voz nos alcanzó para ofertar botox, ácido hialurónico y, claro, peptonas. Ya, peptonas acá atrás, en el de Río cobro 180. No, en el de Río no. El abajo acá son 150. Se te pone gimnasia pasiva y se te pone Me inyectan. Pero esto es por sesiones. ¿En cuántas sesiones puede ser? Si hagan por paquete, 150. ¿Cuántas sesiones son? Cada sesión, son 8 sesiones. Así es. A ver, Claro. clínica, vaya más tanto. No, claro, sí, yo sé que es caro. El ácido hialurónico, si no tienes buenos criterios, vas a bloquear o hacer embolias en algunos lados, digamos, en algunas arterias importantes del rostro, y puedes causar lesiones como, digamos, necrosis de un área que es la muerte del tejido. No sabemos si en alerta o convencida de lo que dice. Yo no creo en ese producto, para mí es una estafa. ¿Por qué? Porque las personas... Esta otra señorita nos dice que nosotros mismos nos inyectemos las peptonas. Hasta tú lo puedes conseguir aquí en el segundo piso, la caja creo que te cuesta 60 soles cuando era más costoso. Y en efecto, las venden y tienen contacto con quienes las inyectan. Hay de varios tipos, o sea, esta por lo menos la caja es de 75, de 10. Una en cada glúteo está bien, pero eso te la puedes distribuir en las piernas, en las pantorrillas. Lo que estoy viendo ahorita es el registro sanitario, pero... Ah, ¿no? Aquí, mira. Ahí está. Sí tiene, ¿no? Registro sanitario. Si uno revisa realmente la ampolla como tal, sale para uso de vía oral. Son suplementos bebibles.
Entonces no está permitido o no debería estar permitido el uso intramuscular. ¿Ven que hay unas bolitas? Sí. Ya, esas bolitas son metacrilato, que se forman como unas esferas que se quedan permanentemente adheridas a los tejidos. ¿Y cuánto más o menos demoró? Sí he podido registrar por lo menos 2 o 3 personas que nos ofrecen, que nos venden, que nos dan precio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay el ofrecimiento, está grabado, pero no hay el acto. Ajá. Entonces no se puede, o sea, ¿cómo puedes intervenir y Claro. cómo puedes clausurarle y todo? No se ha podido hacer. Claro. Poniendo en autos, hemos actuado con las personas, se ha comunicado mayormente a los propietarios que rescindan el contrato porque la gran mayoría son inquilinos. Habrá que esperar entonces, según lo que dictaría la ley de nuestro país, un herido, peor aún, un muerto, para recién tomar acción sobre algo que pasa en las narices de todos. Es interesante porque la última persona, el señor que conversaba con Edgar y que le decía que él es consciente de eso, pero que requiere el apoyo de fiscalizadores, no puede hacer más porque no hay fiscalizadores para poder supervisar lo que está ocurriendo. Por eso les decíamos, a vista y paciencia, cual jaladores, como si se estuviera vendiendo, no sé, cualquier cosa, ¿no? Y lo que se está haciendo es jugar con una expectativa, ¿no? Con personas que evidentemente no están calificadas en ambientes que ahí salta a la vista, no son los adecuados para suministrar este tipo de sustancias. Hablemos ahora de la presidenta. Dijo que era falso, fue desmentido. Muy bien, continuamos en el programa. Vamos ahora con imágenes que la verdad provocan vergüenza. El que están ustedes viendo ahí, echado sobre el piso, que no se puede sostener, en estado de ebriedad, es un comandante de la policía. Se registró estas imágenes en Los Olivos, ¿correcto? Ahí está este personaje, que repetimos es un comandante de la policía que fue encontrado en esta situación, pero que ahí viene siendo intervenido por otros miembros de la policía. Comandante ¿No? Terrones. Debería estar detenido este comandante, pero parece que algo ocurrió, no hubo ahí alguna influencia, una interferencia que evitó que eso ocurriera. Con los detalles nos vamos a Los Olivos con Karina Reina-Farge, que nos explica cuál es el misterio detrás de este comandante y de la situación penosa en la que se le pudo captar. Adelante, Karina. Muy buenas noches, Mávila. Efectivamente, estamos en la comisaría de Sol de Oro y es que es hasta aquí a donde fue trasladado y como podemos ver en las imágenes que son de día, el comandante Juan Carlos Terrones Huanca se tira al piso e intenta escaparse y no ingresar a la dependencia policial y los agentes, un suboficial de tercera entre ellos, ¿no? Lo tienen que sujetar, enmarrocarlo y hacerlo ingresar. Él pasa el primer dosaje etílico ayer domingo, el que es la prueba cualitativa, y arroja 0.58 según el acta que ha hecho el suboficial de tercera a cargo del caso, ¿no? Que responde al nombre de Ricardo Manuel Vargas Castro. Este suboficial que sí hace lo correcto, porque el comandante de la policía, según su acta, también lo amenaza de darle de baja, lo amenaza de ser amigos de coroneles, generales, ¿no? Pero él continúa con la detención. Él es trasladado al área de tránsito y se queda ahí. Estaba manejando. Que le sacan la muestra de dosaje. Claro, estaba al volante. Eso hay que precisar. De tercera. Ha amenazado, ha gritado, incluso si soltamos el audio de las imágenes que nosotros hemos podido conseguir, escuchamos cómo se le traba la lengua al decir comandante Carlos, ¿no? Da su nombre exactamente, ¿no? Se presenta como comandante José Carlos Terrones Huanca. Él mismo, vamos a escuchar cómo él mismo se presenta como comandante sin vergüenza alguna cuando tenía alcohol en la sangre. Dale, Karina, adelante con el video. Es un problema de audio, pero esas son las imágenes del momento de la intervención. El comandante iba al volante,
Bueno, es evidente por el movimiento también, te digo, no tenemos que escucharlo por la manera en que se mueve el cuerpo, pero cuéntanos qué pasó, por qué decíamos nosotros que algo ocurrió misteriosamente que postergó la toma de esta muestra para el dosaje etílico. Sí, me faltó de respeto, me faltó de respeto. ¿En qué momento? Lo tengo grabado. Lo tengo grabado. Sí, ¿en qué momento? El momento que me ha dicho huevón. ¿En qué momento, caballero? Lo tengo grabado, caballero. Debe ser, no lo sé. Debe ser. No lo sé. Esperando las 4 horas que debe de esperar para que llegue el resultado de la segunda prueba, la cuantitativa. ¿No? Se cumplieron las 4 horas y según nos informó el comandante Zamora, comisario de esta dependencia policial con quien pudimos conversar, ¿no? Se cumplen las 4 horas y por eso a él se le da libertad, ¿no? En ese momento y ya se informa a la fiscalía. Ahora, esa es, digamos, la versión oficial que nos ha dado el comisario, quien nos señaló que no podía brindar detalles del caso porque no tenía autorización de su comando, ¿no? Nos dijo, se ha actuado de acuerdo a ley, se están haciendo las investigaciones del caso y el señor ha sido liberado después de las 4 horas de ley. Nosotros hemos indagado mucho más, Mavir, y hemos también revisado el acta que el suboficial de tercera que ejecutó esta intervención ha presentado ante la mesa de partes. Y ahí exactamente él narra lo siguiente. El comandante, ¿no? En falta, Terrones Huanca, lo que hace es cuando llega aquí, después de que le sacan el dosaje etílico, comienza a amenazar. Llega su abogado con una actitud de decir que si pasaban estas 4 horas, ¿no?, se iba a presentar un habeas corpus. Pero hay que tener en cuenta 2 cosas. Él estaba manejando con 0.58 de alcohol en la sangre, lo cual no está permitido, y con la licencia vencida. Porque hemos podido ya conocer también que tenía la licencia vencida desde el año pasado, 2024. No, finalmente lo que sucede aquí, y eso también es una falta que según el comisario se está investigando, es que le dan libertad supuestamente porque el abogado habría presentado un habeas corpus, pero lo que explica el suboficial de tercera es que cuando él habla con el fiscal no se había presentado ningún documento, es decir, lo dejaron ir. Así es. Te agradecemos, Karina, la información. Solo antes de terminar, tenemos ya las declaraciones de las que tú mencionaste y de ahí donde se puede evidenciar el estado de ebriedad de este comandante. Vamos a escuchar. Pero no me empuje. ¿Qué pasa? Baje, caballero, baja. No me empuje. Baje, No me empuje. ¿Qué tienes? Baje, caballero, no ponga resistencia, ¿ya? Baje. Caballero, no, huevón, soy comandante. Hable bien, ya, hable bien. Ya. A ver, está clarísimo, ¿no? Está clarísimo cómo no tiene control sobre su forma de hablar. Gracias a Karina Reinafarge por la información y finalmente ahí está el audio para confirmar lo que ella había anunciado y que quedó registrado, por si acaso, para cuando recupere y se vuelva a ver el comandante.